¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Soccer, semana especial porque vamos a hablar no solo de fútbol. Miguel Serrano, hola, ¿cómo estás? Sino vamos a hablar también de pasión en el fútbol, que es lo que pasa cuando se enfrentan equipos de mucha rivalidad, en concreto en Sevilla, Betis y Sevilla, Sevilla y Betis. Exactamente. He hecho esto así porque es muy significativo de la ciudad de Sevilla y de la cultura sevillana. Qué derbi, uno de los más pasionales del mundo, y además afortunadamente en este país, en los Estados Unidos, se ha ido conociendo más en los últimos años, ¿no? Vamos a tratar de transmitir anécdotas, historias, de dónde viene toda esta rivalidad, para que cuando se sientan a ver el partido entiendan lo que hay detrás de lo puramente futbolístico. Exacto. Empezamos. Bueno, es un derbi que primero, si te parece, lo contextualizamos en cuanto a longevidad y en cuanto a resultados, porque es verdad, y ahora explicamos por qué, que el Sevilla ha tomado la delantera en los últimos años, pero hasta hace, ¿qué?, 10-15 años estaba muy igualado. Ahí estamos viendo los datos actuales, son 45 victorias para el Sevilla, 30 para el Betis, hay 22 empates, más goles para el Sevilla, evidentemente 149 a 120, y fíjate que las últimas victorias de cada uno de ellos pues tampoco están muy lejas, ¿no? Es muy lejos. La última es del Sevilla, el 10 de noviembre, partido de ida, y luego pues el Betis ganó en 2018 con aquel gol de Joaquín. Tiene algo curioso este derbi, no sé si coincides, que a mí me da la sensación, y creo que podríamos hablar y lo refrendaríamos, que suele ser más ganado por el visitante que por el local, sobre todo últimamente. Y ha habido derbis locos, con muchos goles, incluso derbis en los que parece que el que está peor en la tabla luego resulta que gana el partido. O sea, son resultados muy abiertos. Estos números, como he visto, no tienen nada que ver con que vaya a tener que ganar el Sevilla, si puede pasar cualquier cosa. Exactamente. A pesar de que, como has dicho, en los últimos años el Sevilla ha pegado un acelerón, ¿no? Desde que gana su primera Copa de la UEFA, cuando se llamaba Copa de la UEFA y no Europa League, en 2006, luego la gana otra vez en 2007 y luego tiene aquella seguidilla de 3 Europa League seguidas, y los del Betis pues mirando por la tele así porque no podían hacer otra cosa. Pero hasta ese momento pues más o menos había habido una cierta igualdad, si acaso un poquito el Sevilla, un poquito siempre por delante del Betis, ¿no? Hay dos derbis, y digo bien, dos derbis, que en realidad son 4, que están muy por encima en lo especial de todos los demás. A ver si coincides conmigo. Uno es con los dos equipos en segunda división. Sí. Ese sería por todo lo bajo, pero bueno, pero la rivalidad, evidentemente, poder humillar más a tus rivales, ¿no? Y el otro es el que vimos en la Europa League, octavos de final, para pasar de ronda, que es el único derbi sevillano que se ha jugado a nivel continental, ¿no? Entonces esos son como los que son más o menos recientes, además. Y es raro que no se hayan visto en alguna que otra ocasión, porque es verdad que incluso el Betis, que es un equipo en los últimos años un poco ascensor, ha ido bajando, ha ido subiendo de segunda a primera y luego bajando también, cuando está en primera suele estar en Europa, ¿no? Y el Sevilla ya sus apariciones en Europa pues se cuentan casi por temporada. Pero aquel fue muy especial, desde luego, y claro, el Sevilla en su competición en la Europa League pues terminó ganando, ¿no? Fíjate que además, imagínate que hubiera sido para los Betis eliminar al Sevilla de la Europa League, hubiera sido casi un título, ¿no? Lo hubieran sumado a las vitrinas así una notita, aquí ganamos a tal. Bueno, hay que decir que hay tanta rivalidad entre estos dos equipos, más que yo diría que ninguno otro derbi, que es muy difícil encontrar jugadores o entrenadores que hayan estado en los dos equipos. Prácticamente es una lista por debajo de 10, muchos de ellos son desconocidos, digamos, hasta a estas alturas de la película o de la vida y a este lado del mundo, pero vamos a destacar 3 en concreto por particularidades, ¿no? Ahí estamos viendo el caso de Juan de Ramos, que fue sin mucho éxito entrenador del Betis y luego en el Sevilla le dio 2 copas de la UEFA, las 2 primeras, si no recuerdo mal. Sí, 2006 y 2007, correcto, con aquella... ahora cuento alguna anécdota sobre aquello, pero continuemos, porque luego José Mari. Está José Mari, que sale del Sevilla. Un José Mari que, si buscan en Google fotos de José Mari hoy en día, un poquito. No tiene nada que ver con el José Mari que sale en Sevilla en su día. Y luego se va al Milan, luego al Atlético de Madrid.
he pasado por algunos equipos y luego llega al Betis, quizá por eso a lo mejor no dolió tanto ese trasvase, porque es verdad que pasaron años y equipos de por medio, ¿no? Y luego está uno que no descartaríamos que pueda volver a Sevilla al Betis, porque es un jugador eterno que salva Sevilla, que es verdad que ya con 5 años tenía el pelo blanco, entonces ya parecía un veterano, pero es que además ya tiene 30 y tantos y ahora mismo es jugador del Mallorca. Te cuento algo rápido de Salva Sevilla. Él estaba ya retirándose, le contrata el Mallorca en Segunda B para jugar una última temporada, y es este Mallorca que subió a Segunda y a Primera, y ahí está, en Primera Salva Sevilla, así que no descartes que vuelva al Sevilla o al Betis cualquier día, ¿no? También este es canterano del Sevilla, acabó jugando posteriormente profesionalmente en el Betis, aunque Salva Sevilla creo que no llegó a debutar como profesional en el Sevilla, creo que jugó algún partido, pero no era jugador de la primera plantilla. Bueno. Muy buen futbolista, por cierto. Iba a contar la anécdota de Juan de Ramos, que llama mucho la atención también el hecho de que en el Betis no triunfase como entrenador y luego en el Sevilla fuese de los más importantes de su historia. Se hablaba de aquella famosa papilla que les daba, porque revolucionó un poquito el fútbol en España, y desde luego en el Sevilla Juan de Ramos, con esa famosa papilla de la que se hablaba en mitad de los partidos, en el vestuario, tras la primera parte. Jugaba Alves en aquel equipo, decía que, a ver, no estamos hablando de nada en absoluto, ni de doping ni nada, pero sí que les revitalizaba para la segunda mitad, y fue alguna de las cosas sorprendentes que hizo que luego Juan de Ramos llegase a entrenar al Real Madrid al final de aquella temporada 2008-2009, se comió 6 del Barça en el Bernabéu, pero que fue un gran entrenador en su día, incluso llegó a entrenar al Tottenham, Juan de Ramos. Bueno, la mística de este derbi también está en historias que hay alrededor, ¿no? Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de Manuel Ruiz de Lopera, el legendario presidente Manuel Ruiz de Lopera del Betis, invito a todo el mundo a que vea el discurso que hizo de estábamos en la UBI, nadie ha dado un duro por nosotros. Cuando ascendió el Betis un año. Sí, ¿no? Exacto. O la que salva al Betis, ¿no? Pero bueno, digamos, de Lopera podríamos hacer 2 horas seguidas. Pero hablando de casos concretos, por ejemplo, Biribiri. Biribiri es un jugador de los años 70-80 que fue leyenda del Sevilla. De hecho, el grupo de animación principal del Sevilla Fútbol Club son los Biris, y es por eso. Y la historia de este jugador es que lo tenía hecho el Betis, y fue un entrenador de fútbol de Huelva, que era sevillista, que vivía en Dinamarca, que es el que, cuando se enteró de esto, llamó al club, al Sevilla, y dijo: oye, que el Betis os está levantando un pedazo jugador, tenéis que intentar ficharlo vosotros. Y él se fue a hablar con el jugador, a convencerle para que fuera al Sevilla y no al Betis, ¿no? O sea, hasta ese punto de orgullo, de decir, no se puede, este tipo tan bueno no se puede ir al Betis, tiene que ser del Sevilla, ¿no? Gambiano, por cierto, africano, que por aquella época pues tampoco no había muchos africanos triunfando en Europa, y llegó a una ciudad como Sevilla. También hay que decir que no se me malentienda esto, y me van a entender la gente que conoce a los sevillanos, a los que quiero mucho. Pero hay un puntito de exageración también en las historias que cuentan. Un puntazo. Esto está en la cultura también sevillana y en la cultura andaluza, y por eso los hace tan graciosos. Y por eso le ponen pues literatura a este tipo de historias. No sé si le convencieron en un avión, que pueda ser. La historia del avión es más fuerte, sí. Claro. Bueno, efectivamente, que pueda ser que le hayan puesto un poco de literatura. Lo del avión es que hay una versión que dicen que ese acto de convencerle no fue en Dinamarca, fue en el avión mientras el jugador iba hacia Sevilla para fichar con el Betis. Me parecería demasiado ya, ¿no? Pero bueno, no descarto nada a estas alturas de la vida. La otra que hemos destacado es la de una otra leyenda, que en paz descanse, José Antonio Reyes, leyenda del Sevilla, al cual le acompañó toda su vida esta foto. ¿Cómo no? Con la camiseta del Betis, ¿no? Celebrando un cumpleaños y con el pelo largo, la foto antigua, naturalmente. ¿Fue el regalo estrella, tú crees, en ese cumpleaños? Pues debías. Yo no sé. A ver, ha habido muchos casos, mira, por ejemplo, en el Real Madrid, Morata de pequeño dicen que era del Atleti. Michel, el exfutbolista del Real Madrid, dicen que de pequeño también era del Atleti, y luego pues se cambiaron de bando, ¿no? Le dio mucho al Sevilla, yo creo que con eso se perdona cualquier foto. En cualquier caso, es importante ganar el derbi si eres aficionado, porque tu eterno rival vive en la habitación de al lado, incluso puede ser que duerma contigo, o que sea familia, o que sea tu cuñado, que puede ser incluso peor, ¿no? Entonces se da mucho ahí. Te lo van a recordar que te han ganado el derbi hasta que llegue el siguiente, y eso puede ser un ejercicio duro de psicología, ¿no? Que la gente no lo pueda llevar muy bien. Correcto, y hay mucho troleo célebre. Joaquín. Lo de Joaquín, cuando el Sevilla le eliminan de su competición, de la Europa League, el año pasado, el Slavia de Praga.
Joaquín salió diciendo en Instagram un post que él puso haciendo una broma con apaga la luz, decía apaga la luz, con la gracia de Joaquín, ¿no? Más allá, si la broma y el juego de palabras es más o menos gracioso, pero aquello retorció a los sevillistas hasta que se la puedan cobrar, ¿no? Veremos si en este derbi lo hace. Vamos a ver qué pasa, hay que disfrutarlo, desde luego que sí, así que con esto yo creo que la gente llega preparada para vivir más intensamente el derbi Sevilla. Claro que sí. Partidazo que podremos ver. Hasta la próxima. Chao.